Teoría vectorial de campos. Funciones de punto y campos vectoriales. Gradiente de un campo escalar. Cuando en una región del espacio existe una magnitud escalar, como la temperatura, cotas, etc., que toma un valor determinado en cada punto P, se puede relacionar el valor V que toma esta magnitud en el punto P con sus coordenadas x y z de referencia. Quedará así definida la función uniforme V función de x y z. Función de x y z es el conjunto de operaciones que hay que realizar con las variables x y z para obtener el valor de V, que se denomina función de punto. El lugar geométrico de los puntos donde V tiene un valor constante c será una superficie geométrica de ecuación función de V igual a c, y dando al parámetro c los valores c1, c2, c(n), tendremos una familia de superficies que fijarán la distribución de los valores de V en el campo considerado. Supongamos ahora que en dicha región del espacio existe una magnitud vectorial f, que cumple con la condición de poseer un solo valor en cada punto P. Análogamente, se podrá relacionar f con las coordenadas x y z de P, quedando así definida la función vectorial f, vector f, función de x y z. Las tres componentes del vector f, f sub x, f sub y, y f sub z, se podrán representar por tres funciones escalares. Por ejemplo, f sub x igual función de x y z, f sub y otra función escalar, f sub y función de x y z, y f sub z función de x, y z, para determinar el vector f en cada punto. Una familia de este tipo define un conjunto de vectores que constituyen lo que se denomina un campo vectorial. En particular, se dice que el campo de vectores deriva de un potencial cuando existe una función de punto en el espacio considerado, v función de x y z, con la propiedad de que sus derivadas parciales cambiadas de signo coinciden con las componentes del vector campo en cada punto. Es decir, f de x componentes del vector f según la dirección el vector f según la dirección x menos derivada parcial de v respecto de x. De igual para las otras. F sub y menos derivada parcial de v respecto de y, y menos f sub z igual a menos derivada parcial de v respecto de z. Por tanto, si un campo deriva de un potencial, tendremos que el vector f, aquí tengo las componentes, y j y k son los versores unitarios, es decir, son los vectores unitarios según los ejes coordenados, y según el eje x, j según el eje y k según el eje z. Son vectores unitarios que se llaman versores y por estar en la dirección de los ejes se llaman versores fundamentales. Cualquier combinación lineal de ellos define un vector. Entonces, y sustituyendo las componentes de f por sus valores, que eran menos, aquí los tengo, derivada parcial de v respecto de x, etcétera, etcétera, me queda esta expresión, menos y derivada parcial de v respecto de x, más j derivada parcial de v respecto de y, más k derivada parcial de v respecto de z. He sacado el signo menos como factor común delante. Y esto que tengo aquí dentro, la expresión que está dentro del paréntesis, es un vector, IJK, que se llama gradiente de v, y se obtiene aplicando el operador nabla, llamado también operador de Hamilton, dado por la expresión. Este es un operador, y aplico este operador a ese campo, a ese escalar, Entonces obtengo un campo vectorial. Si aplico el operador nabla a un campo escalar, obtengo un campo vectorial. Si aplico el operador nabla a un vector, si aplico el operador nabla a un escalar, obtengo un vector. Entonces quedamos que la expresión que está dentro del paréntesis es un vector que se llama gradiente. Esto es un gradiente, y se obtiene aplicando el operador nabla, llamado también operador de Hamilton, dado por esta expresión, a una función escalar
que en este caso es la v función de x y z, que hemos llamado potencial del campo de vectores. Recordemos que el operador nabla es un operador lineal, es decir, nabla de u más v es nabla de u más nabla de v, así como nabla de a por u es a nabla de u, siendo a un escalar independiente de x, y z. El lugar geométrico de los puntos donde el potencial v toma un valor constante, c, vendrá dado por v función de x y z igual a constante que representa una superficie equipotencial. Vamos ahora a estudiar el campo de vectores en un punto P. Consideramos el vector infinitesimal diferencial de S igual a d sub x y más d sub y j más d sub zk. Es un vector infinitesimal, estos son los componentes del vector, que representa un desplazamiento, un pequeño desplazamiento infinitesimal a partir de P en una cierta dirección. Y vamos a multiplicar escalarmente el vector f y diferencial de S. Producto escalar de dos vectores sabemos que es igual a producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. También es suma de productos de componentes, de los mismos componentes. Componente del vector f según el eje x y componente del vector diferencial de x o diferencial de s según el eje x, y así lo demás. Y sustituyo las componentes del vector f sub x, f sub y, y f sub z por sus valores, que eran menos derivada parcial de v respecto de x, cambia aquí el signo lo pongo delante, lo saco como factor común, y lo mismo los otros. ¿Y quién es lo que tengo aquí dentro? Es la diferencial total de v, la diferencial total de v. Es decir, que el producto escalar de f por diferencial de s es menos la diferencial total de v. Si tomamos el elemento diferencial de S sobre la superficie equipotencial que pasa por P, tendremos que por ser V constante, diferencial de V es 0. Es constante, diferencial de una constante es 0. Entonces, ¿qué me queda? Que este producto vale 0. No puede valer 0 el módulo de f ni el módulo de diferencial de s. Entonces tiene que valer 0 el coseno. Y si el coseno de phi vale 0, es que phi vale 90 grados. Es decir, que el campo en un punto P es perpendicular a la superficie equipotencial que pasa por P. Aquí tengo la superficie equipotencial, aquí en punto. La perpendicular es el campo. Es la dirección del campo. Ahora vamos a considerar una dirección diferencial de S, una dirección cualquiera. Cuando diferencial de S lleva una dirección cualquiera fuera de la superficie equipotencial tendremos que el menos diferencial de V era módulo F, módulo diferencial de S por coseno de phi. Aquí ya despejo y me queda el diferencial de V partido por diferencial de S, derivada de U, diferencial de V partido por diferencial de S igual a menos módulo de F del vector F por coseno de phi. Pero una dirección cualquiera. ¿Pero quién es? ¿Quién es estos valores? ¿Y quién es el valor, esta distancia por coseno de este ángulo? Es la proyección sobre esa dirección. Por tanto, la derivada del potencial en la dirección diferencial de S dará la componente cambiada de signo en dicha dirección. Dará la componente f sub s cambiada de signo en dicha dirección. Finalmente, si diferencial de S lleva a la dirección de lo normal, es decir, que el ángulo este vale 0 grados, coseno de 0 es 1. Entonces tengo que ese producto escalar cambiado de signo es diferencial de V, diferencial derivada de V respecto de, o derivada de V respecto de S, en esa dirección, es menos F, módulo de F. ¿Quién es? Esto es el gradiente, módulo del gradiente de V. En efecto, el gradiente es la derivada del potencial en la dirección de la normal. El gradiente es la derivada del potencial en la dirección de lo normal. Y como esta dirección, coseno de phi es igual a coseno de 0 igual a 1, el gradiente es un vector
que tiene la dirección de la máxima variación de V para el mismo desplazamiento diferencial de S. Máxima variación del vector F para ese mismo desplazamiento. Cualquier otra dirección o otro desplazamiento en otra dirección ya es más pequeño. El signo menos del vector F, menos F, se interpreta el ir dirigido en el sentido de los potenciales decrecientes. La intensidad del campo será igual al valor del gradiente cambiado de signo. Es decir, aquí tenemos el vector F y el vector gradiente, aquí. Son iguales pero de sentido contrario. Misma módulo y dirección, pero distinto sentido. Y aquí tengo el estudio gráfico de un campo vectorial que se suele hacer con auxilio de trazado de superficies equipotenciales. Aquí tengo las superficies equipotenciales y aquí los vectores campo en cada superficie, ¿no? Perpendiculares a ella. Y de las líneas tangentes a los vectores campo en cada punto. Es decir, en cada punto al vector campo trazo unas líneas tangentes. Es esto, toda la línea. Estas líneas se llaman líneas de campo. Líneas de fuerza si los vectores representan fuerzas, líneas de corriente en hidrodinámica si representan velocidades, etc. Por ser el vector campo perpendicular a las superficies equipotenciales, se deduce que para una familia de superficies equipotenciales, cualquiera, la línea de campo debe atravesarlas normalmente, como se indica esta figura. Puesto que el módulo del vector gradiente, que es el cociente que vimos antes, derivado de V según la dirección S, partido por diferencial de S, siendo diferencial de S normal a la superficie de nivel, es decir, que la derivada de V respecto de S es el módulo del gradiente, será tanto mayor cuanto menor sea la separación entre las superficies de nivel, supuestas trazadas a incrementos fijos de V. Esto permite representar el campo y su gradiente por las superficies de nivel, V igual a constante. Función de las superficies de nivel, función de X y Z que igual a constante. En los lugares en que dichas superficies sean muy próximas, como en este caso, el gradiente será muy fuerte. Las líneas trazadas ortogonalmente a las superficies de nivel, es decir, tangentes al gradiente en cada punto, se llaman líneas de máximo gradiente del campo, por analogía a las líneas de máxima pendiente de un plano topográfico. Bueno, y para finalizar vamos a ver este problema.